Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Hola, saludos a nuestra querida audiencia del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Yo soy Génesis R. Cruz y me acompaña esta semana mi compañero Joaquín Tapia y ya estamos preparados para llevarles las noticias más importantes de nuestra región. Así es, Génesis, un saludo especial a la red de corresponsales que cada semana nos comparte información desde los territorios de México hasta Panamá. En esta emisión número 835 escucharemos las voces de las comunidades y movimientos sociales organizados que están desafiando las narrativas oficiales a través de la lucha por la justicia y la dignidad en nuestra región. Sin más, vamos directo a los titulares de esta semana. En México, 30 de julio, Día Mundial contra la Trata de Personas. En Guatemala, la fotografía como medio de prueba en los tribunales de justicia. En Costa Rica, un fallo constitucional frena la polémica Ley Jaguar, impulsada por el presidente Rodrigo Chávez. En Nicaragua, régimen de Ortega prohibió más de 7,000 procesiones religiosas en 2 años. En Panamá, el Verdómetro, un indicador virtual de casos socioambientales. En El Salvador, familiares de personas desaparecidas exigen a instituciones del Estado justicia y reparación en casos presentados. En México, la partería tradicional disminuye la violencia obstétrica. En Guatemala, musulmanas guatemaltecas exigen al presidente Arévalo una postura sobre el genocidio en Gaza. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. En México. A propósito de la conmemoración del 30 de julio, Día Mundial contra la Trata de Personas, nuestra corresponsal en México, Sandra Luz Cruz, conversó sobre el tema con la antropóloga social e investigadora Itzel Iglesias González Báez. Enseguida compartimos su reporte. Existen diferentes tipos de trata de personas. Trabajos forzados, vientres de alquiler, tráfico de órganos, mendicidad forzada son algunos de ellos. Para este reporte hemos conversado con Itzel Iglesias, quien durante años ha trabajado de cerca con mujeres víctimas de explotación sexual y los factores que la provocan. Ella, específicamente, es experta en la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. La trata de personas es un delito que implica un proceso, implica la captación, que puede ser de diferentes formas, a través de ofertas de trabajo, a través del enamoramiento, a través del fraude, del engaño, a través de las deudas, a través de las drogas, es decir, se engancha a una persona. Lo que nos dice la ley es que después de la captación hay un traslado de la víctima hacia otro lugar. Luego hay un proceso de acogida o recepción, después viene la explotación. O sea, la ley plantea que hay diferentes formas o modalidades de la trata. En la que yo me he enfocado más es en la que tiene que ver con la explotación sexual, es decir, las víctimas son reclutadas para después ser prostituidas. Por supuesto que hay una red detrás. Por ejemplo, en el caso de la explotación sexual, pues sí, la enamoran y la enganchan. Luego se la lleva a vivir con él. Pues también estaríamos hablando de un delito de lesa humanidad por las características que tiene. Al final, un proceso que termina aniquilando a la persona, que también se vincula con la desaparición, afecta la vida, la libertad, la integridad y el libre desarrollo de la personalidad, que serían el núcleo duro de los derechos humanos fundamentales. Que tengamos en cuenta que estamos hablando de un delito muy complejo y que estamos también hablando de que la trata implica prácticas análogas a la tortura, y eso es muy importante. En México existe un estado clave para entender el delito de la trata de personas. Tlaxcala, ubicado hacia el centro de la República Mexicana, es, lastimosamente, uno de los lugares en donde no solo se engancha a mujeres a través de varios métodos, sino que existe una cultura proxeneta, en palabras de la antropóloga social Itzel Iglesias. Es decir, los padrotes pertenecen a la comunidad y, por lo tanto, tienen arraigo comunitario. Además, ser padrote se convierte en una aspiración. Trata hay en todos lados y padrotes también hay en todos los estados, pero la característica que tiene Tlaxcala es que no solo es que hay padrotes, lo que está presente es la producción de proxenetas, es decir, que los hombres
aprenden a ser padrotes. Hablamos de una cultura proxeneta, es decir, de los años 50 para acá se han ido desarrollando formas de aprendizaje de la explotación sexual, y lo que tiene es que se metió, o sea, los padrotes de Tlaxcala, los primeros, aprendieron a ser padrotes en la Ciudad de México con los procesos de migración. Ahí aprendieron de los padrotes urbanos, y cuando regresaron a sus municipios pues eran rechazados al principio porque la gente no veía bien eso, no porque explotaran mujeres, sino lo que no se veía bien dentro de las prácticas machistas, consideraban que no eran hombres, o como la lógica de que el hombre mantiene a su mujer y el hombre se gana el pan en el campo y con el sudor de su frente. Aquí era como, estos son unos mantenidos, los mantienen las mujeres. Entonces en algunos municipios esta práctica fue rechazada, pero en otros, como ellos tenían mucho dinero, empezaron a aportar para las fiestas, la fiesta del barrio, la fiesta del pueblo, pero la cantidad de dinero que podían aportar los padrotes era mucho mayor. Entonces eso empezó a generar que participaran de las prácticas de reproducción social comunitaria, y que la gente empezara a decir, bueno, pues era eso, pero no es malo. Bueno, pero pues es un buen católico, pero fue buen mayordomo, pero le aportó bien a la fiesta, fue el encargado, trajo un buen grupo. Y entonces empiezan a ver como, pues no importa lo que haga, él es bueno. Y empiezan a generar una especie como de protección comunitaria. Esto con los años pues fue siendo socialmente aceptado, y ellos han ido cambiando. Primero eran muy violentos para controlar a las mujeres, y después empezaron a controlarlas pues a partir del amor, de la felicidad. Eso hizo que cada vez fuera más difícil identificarlos, y entonces, ¿por qué se instaló y se quedó? Porque es muy redituable económicamente. Y también otra cosa que tenemos en Tlaxcala, como existe en todos lados, pues son los consumidores, ¿no? ¿Qué es lo que se está pidiendo que hagan las autoridades concretamente en este caso de Tlaxcala hacia el centro de la República Mexicana? Lo principal es que se tiene que generar políticas públicas de prevención. O sea, por un lado, en el aspecto de la judicialización es pues que las autoridades estén capacitadas porque no logran identificar a las víctimas de trata. Entonces las autoridades están esperando que lleguen mujeres con cadenas en las manos, sumamente golpeadas, que se acaban de escapar de un padrote y que solitas lleguen a denunciar. Eso no pasa. Entonces, pues cuando llegan algunas mujeres a denunciar o a través de un operativo hay algunas rescatadas, ninguna de ellas dice, sí, soy víctima de explotación sexual. Y les dicen como, claro que no, yo estoy ayudando a mi marido, esto es mentira, o yo no soy víctima de trata. O en casos en donde sí llegan y dicen, es que él me tenía ahí en el trabajo sexual y me obligaba a que le diera dinero, y si no le daba se enojaba. En automático las autoridades sí las ven que ya son mayores de edad, que tienen hijos. Como, ¿cuántos años lleva usted en la prostitución? No, pues llevo 4 o 5 años. Ay, no, a usted le gusta. Entonces, en primer lugar, pues al no estar capacitadas casi no se abren carpetas de investigación. Eso, pues es una de las demandas en términos de judicialización, que los funcionarios se capaciten, que sepan identificar a víctimas de trata, que no las traten como si fueran culpables y que se les dé un acompañamiento adecuado. Por otro lado, si no erradicas el problema en las comunidades, que implica la aspiración de los jóvenes a ser padrotes, es decir, que los chicos quieran y que digan, no, que voy a andar estudiando, de tonto me pongo a estudiar una carrera 4 años para ganar el salario mínimo, mira, tal licenciado ni gana, no, pues ¿para qué voy a hacer eso? ¿Para qué me voy de obrero? Yo lo que quiero es moverme como fulanito, ¿no? Moverse es ser padrote. Eso es lo que se tendría que transformar, y una de las formas pues es la educación, que sería lo principal. Obviamente es un proceso complejo y de larga duración, o sea, no es que les den a los chicos una plática y les digan, miren muchachos, está mal, tienen que respetar a las mujeres, sino implica transformar las formas de vida, o sea, mirar cómo pues les dicen que ser un hombre importante implica tener dinero, implica tener una casota, implica tener un cochezote, y las mujeres, y que eso los va a posicionar por encima de otros. O sea, hay una competencia masculina en el que no entra en esa lógica es un pendejo, y en donde pues durante años han manipulado a las comunidades para que se sientan avergonzadas de lo que son, y que entonces miren a aquel que trabaja el campo como un pendejo, como un bueno para nada, y entonces la lógica del éxito pues son estas lógicas implantadas, urbanas, neoliberales, que se han metido en la mente, y que si eso no se transforma, por un lado, eso en términos de la lógica neoliberal, pero la otra es en términos de pues que ser un buen hombre o ser un hombre exitoso implica tener todas las mujeres que quieras. Entonces esto es lo que cuando hablamos de prevención en las escuelas se tiene que lograr, o sea, se tiene que meter en los programas educativos, se tienen que hacer reflexiones constantes en torno a esto. Si no generamos ese pensamiento crítico desde los procesos educativos, pues vamos a seguir engrosando las filas de la explotación sexual con mujeres, con proxenetas y con consumidores.
pero pues al gobierno no le interesa asumirlo, que es lo que hemos visto en Tlaxcala, porque se beneficia de la explotación sexual. Mira, o sea, Tlaxcala ha subido económicamente, claro, con dinero proveniente de la explotación sexual, y entonces obviamente no quieres pues tocarlos, ¿no? Para finalizar con esta entrega, Ixchel Iglesias González Báez explica que la trata no es un problema aislado, porque incluso sirve a la dominación en los lugares en los que se produce. Pues a que no pensemos que es un tema aislado, como de, quién sabe en qué lugar pasa y eso aquí no pasa. De verdad, la trata está presente en todos lados, y muchas veces cuando alguien se va, así de una joven o un hombre, y que nadie sabe nada de ellos, pues muchas veces está vinculado esto al tema de la trata. Invitaría también a que rompiéramos con esta forma de encasillar, en donde dices, no, pues él es padrote porque es muy listo o es muy flojo, ¿no? O ella es prostituta, es puta, o se la llevaron pues porque es muy tonta o porque es muy interesada. Y el que es consumidor, como, sí, todo el mundo sabe que ese se va al bar y le paga a las mujeres, pues es que es muy caliente. Pues es decir, como estos pensamientos que ya tenemos muy arraigados en donde encasillamos a las personas, sería una invitación a decir, a ver, reflexionemos y tratemos de mirar qué es lo que está detrás. Y algo que es importante, sobre todo para las comunidades, es pensar cómo esto sirve a la dominación. A quienes que están acumulando la ganancia y el poder le conviene que estemos mal, y a esos les conviene que exista la trata. Entonces es pensar como detrás de lo que consumimos, detrás de lo que aspiramos, detrás de lo que creemos que eso es ser un hombre exitoso, eso es ser una mujer exitosa. O sea, detrás de eso estamos sirviendo a procesos de dominación, y necesitamos parar, pensar y ver cómo eso no solamente nos jode, digamos, la vida de forma individual, sino a nuestras familias, a nuestras comunidades. Es más amplio, podrás decir, pues, ¿qué tiene que ver la trata con la defensa del territorio? Pues mucho, porque en la medida en la que dejamos de tener este pensamiento, pues poco a poco nos arrebatan todo. O sea, esto no es de interés o de tontería, o de maldad, sino que sirve a otros intereses, y tenemos que abrir muy bien los ojos, dejar de juzgar y politizarlo. 30 de julio, Día Mundial contra la Trata de Personas. Desde México, para Voces Nuestras, reportó Sandra Luz Cruz. En Guatemala. El fotoperiodista de origen estadounidense Robert Nickelsberg, de la revista Time Magazine, estuvo en Guatemala en 1982 y pudo viajar con el ahora imputado de genocidio Manuel Benedicto Lucas García a la zona de operaciones durante el conflicto armado interno. Sus fotografías fueron parte de los medios de prueba, en este caso del genocidio Ixchil, en la 56 jornada de audiencias, acompañadas del relato de Nickelsberg, escribió para un medio de comunicación estadounidense. En enero de 1982 viajé con Christopher Dickey, el corresponsal de The Washington Post, a los cuarteles militares en Santa Cruz del Quiché para hablar con el jefe del Estado Mayor del Ejército de Guatemala, Benedicto Lucas García. El general entrenado en Francia implementó una política de tierra arrasada con el propósito de eliminar una reciente insurgencia en las áreas indígenas de las tierras altas occidentales. La rebelión estaba en su apogeo y las guerrillas guatemaltecas se consideraban aliadas de los sandinistas de Nicaragua y del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional de El Salvador. El general nos invitó a Chris y a mí a hacer un viaje en helicóptero sobre el área rural montañosa de Quiché, donde encontraban al enemigo con una lógica simple y letal. Cualquiera que corriera de nuestro helicóptero blanco Bell era de la guerrilla o era simpatizante. Acompañado de 2 francotiradores en la puerta y un oficial de inteligencia, el general Lucas García se sentó en el lugar del copiloto y dirigió el vuelo sobre las áreas rurales. Estábamos a 15 minutos de la capital provincial, volando a casi 500 metros de altura, cuando vimos a un grupo de mujeres que corrían para huir del helicóptero que se aproximaba. Ordenó al piloto que volara en círculo sobre los campos que estaban a nuestros pies y que se inclinara para que los francotiradores en la puerta pudieran ver mejor. Después gritó la orden de abrir fuego. ¡Dale, dale! La nota con el corresponsal Herbert Reyes desde Ciudad de Guatemala. La fotografía documental puede ofrecer datos a posteriori, tales como uso científico, educativo, informativo y en este caso particular como medio de prueba, dando el salto cualitativo de fotografía documental a medio de prueba en un juicio. La periodista del informativo Mayacat, Jocelyn Valdés, nos comparte la interpretación de la experiencia de escuchar al testigo durante este debate público. Mi nombre es Jocelyn Valdés, periodista de la red Mayacat. ¿Me podrías comentar qué valor testimonial
tuvo el testigo de este día como periodista, el trabajo periodístico que presentó. El nombre del periodista es Robert Nickersberg. Sí, tal vez el valor como fotoperiodista fue que documentaba básicamente los hechos en los cuales aparecía el general Benedicto Lucas García. No solo también exactamente donde está Benedicto Lucas García, sino también lugares donde se presenciaban las masacres, y pues eso básicamente fue como de valor para que sirviera de evidencia y así poder tener como un poco más contexto y más información de lo que el periodista desempeñaba, ya que pues anteriormente Benedicto Lucas García mencionaba que junto con él había un periodista que documentaba todo, y hoy se pudo evidenciar lo que pues él documentó. Ricard Busquets, quien fue perito técnico en el caso de la criminalización de Bernardo Caal, nos comenta sobre la importancia de documentar y hacer uso del recurso fotográfico como medio de prueba en la defensa de los criminalizados. Es importante destacar que la utilidad que tiene la fotografía en la defensa del territorio es una utilidad primordial, importantísima, porque cubre varios aspectos. Cubre el aspecto inmediato a nivel comunicacional, de poder informar sobre algo que está ocurriendo en un lugar y en un momento determinado, de manera que intentas llegar a la población o a una mayor parte de la población, o incluso a población que no conoce sobre la temática, para intentar sensibilizarle. Esa es una de las utilidades principales que tiene la información inmediata, ¿no? A la hora de difundir pues noticias, hechos que están ocurriendo. También tiene una importancia, lo había comentado anteriormente, en relación a que queda fijada una cierta memoria histórica de lo que está ocurriendo. Con el tiempo esa información es muy importante tenerla bien guardada, bien estructurada, bien compartimentada para futuros usos que se le pueda dar. Tiene mucha importancia también porque ayuda a fortalecer, ¿no? Porque es un trabajo comunicacional hacer fotografía. Ayuda también a fortalecer a nivel organizativo en las comunidades. Cuando uno ve que aquellas acciones que uno lleva a cabo en la defensa de su territorio tienen una visibilización a través de un medio escrito, de un medio audiovisual, radio o televisión, eso también anima muchísimo para continuar en esas luchas. Y bueno, de alguna forma pues está también relacionado con el tema de que se pueden dar consejos, ¿no? Pues a todas las personas comunicadoras que están empezando, que tienen mayor o menor experiencia en ese sentido, para que a través de sus equipos fotográficos o incluso desde el propio celular, hoy en día puedan registrar todo este material. Uno de los consejos básicos, ¿no?, quería es la conservación. Conservar siempre esos materiales, no solo usarlos en un momento determinado para su difusión el mismo día que se produce el evento y después borrar toda esa información. No, yo lo que quería es conservar esa información, tenerla bien compartimentada año por año, mes por mes, actividad por actividad, para que pueda ser también pues más sencillo acceder a esa información a posteriori. El trabajo documental y periodístico, más allá de una mera actividad periodística, se puede convertir en una enseñanza para la actividad periodística y judicial. Nos comenta la periodista Jocelyn Valdés. El hecho de estar cubriendo desde lo judicial ya es otro contexto, otro sistema, y evidenciar ciertas cosas, ciertos hechos de casos judiciales también hacen que la población reconozcan hechos que tal vez son algo ocultos y no son tan visibles. Entonces siento que también es como un gran mensaje y también una gran experiencia que se puede ganar como para también saber más de temas judiciales. No es una simple fotita,
La documentación gráfica, como hemos podido escuchar, puede convertirse en un medio de prueba para dar argumentos a un tribunal en casos de genocidio y también en casos de defensa a criminalizados. Para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, reportó desde la ciudad de Guatemala Herbert Reyes. En Costa Rica. En este país, la Sala Cuarta declaró inconstitucional la Ley Jaguar, una propuesta del presidente Rodrigo Chávez. Este proyecto de ley, compuesto por 9 artículos, buscaba reformar varias leyes relacionadas con la Contraloría General de la República y la contratación pública. Aunque el gobierno promociona la ley como un impulso al desarrollo de infraestructuras y un fortalecimiento de la Contraloría, la oposición la vio como un intento de reducir los controles en la contratación y fiscalización de obras públicas. La información completa en la siguiente nota de nuestra compañera de Voces Nuestras, Génesis R. Cruz. En Costa Rica, el presidente Rodrigo Chávez retiró el proyecto de ley Jaguar, esto después de que la Sala Constitucional lo declarara inconstitucional. Este proyecto proponía un referendo para modificar las potestades de la Contraloría General de la República. La Sala Constitucional encontró inconstitucionales 4 de los 9 artículos del proyecto, señalando que limitaban las herramientas de la Contraloría para ejercer sus funciones. La Sala Constitucional, en una sesión que inició hoy a las 9 de la mañana y terminó a las 18:45, conoció y resolvió la consulta de constitucionalidad facultativa presentada por el Tribunal Supremo de Elecciones sobre la denominada Ley Jaguar. La Sala Constitucional encontró vicios de inconstitucionalidad en todos los artículos consultados, concretamente en los artículos 2, 3, 4 y 5. Las razones de esta inconstitucionalidad tienen que ver con el hecho de que el proyecto de ley afecta atribuciones constitucionales de la Contraloría. Asimismo, la Sala Constitucional encuentra que en este caso también se le quitan herramientas importantes para que la Contraloría pueda ejercer sus funciones constitucionales. De esta manera, la Sala resuelve dentro del plazo establecido por la ley esta primera consulta facultativa de constitucionalidad. La Contralora General Marta Acosta celebró esta decisión, subrayando la importancia de mantener la independencia de este ente rector. Pese a las fuertes críticas que ha recibido el presidente por esta propuesta de debilitamiento del aparato estatal, el gobierno presentó una nueva versión del proyecto este mismo martes. La ministra de la Presidencia, Laura Fernández, afirmó que el nuevo texto es inmaculado en lo constitucional y que se mantiene la intención de modificar las potestades de la Contraloría mediante un referendo nacional. Además, Fernández celebró que no se objetaron artículos sobre ciudad-gobierno y una nueva marina en Limón. La Contraloría se opone al proyecto, argumentando que constituye una regresión en términos de fiscalización y que atenta contra su independencia. Señalaron que las competencias propuestas en la Ley Jaguar representan un retroceso en la lucha contra la corrupción y en la evolución de la fiscalización moderna. La bancada legislativa del Frente Amplio también celebró el voto constitucional. Escuchemos a Sofía Guillén, diputada del Frente Amplio. La Ley Jaguar es inconstitucional. Después de gobernar durante 2 años, este gobierno todavía no sabe redactar una ley que cumpla con este librito. Ojalá pudieran leerlo en Casa Presidencial. Es un librito importante, compañeros y compañeras, se llama Constitución Política. Vienen cosillas como la seguridad social, los fondos de la educación pública, la división de poderes. Si se leyeran el librito, podrían redactar leyes que cumplan con el librito. Es una pena realmente que hayan hecho invertir esta cantidad de energía a la población costarricense en una ley que no cumple con la base mínima legal que tiene que cumplir una ley en este país, que es la Constitución Política. Así que la Ley Jaguar, o la Ley Chorizo, es además una estafa al pueblo costarricense. Es la estafa de hacernos perder el tiempo, de ponerse a politiquear con base a un texto que saben que no tiene futuro porque no cumple con las reglas mínimas de la legalidad en Costa Rica. Lo saben.
o lo saben o son unos incompetentes, es decir, solo hay dos opciones. Porque o no saben hacer una ley a estas alturas de la vida, o sabían que estaban enviando una ley inconstitucional por el puro chance de hacernos perder el rato y politiquear. Mientras tanto, costarricenses, saquen cuentas. Mientras tanto, convocan la privatización del mercado eléctrico. Mientras tanto, se dedicaron a impulsar la jornada 12 horas. Mientras tanto, insisten en querer vender el Banco de Costa Rica. ¿Y la vida de la gente de a pie qué? ¿Bajaron los precios? ¿Hay más empleo? ¿Hay mejor empleo? ¿Se vive mejor en Costa Rica? No. Tienen 2 años de vender humo. El primer año decían que es que estaban entrando, que todo era culpa de los gobiernos anteriores. Sí, los gobiernos anteriores han sido copartícipes del desastre que vivimos hoy. Pero después de 2 años de gobernar y de haber tenido el poder legal y legítimo en sus manos, lo que se han dedicado a hacer es a perder el tiempo y venderle humo a la gente. Y todavía más grave, manipular la necesidad de las personas, prometerles que esa cochinada de ley que hicieron, esa mediocridad que ni siquiera cumple con la constitución política, va a ayudarles en algo en la vida. Le han prometido a la gente de este país que la ley Hawash es la nueva solución de su existencia. Una ley para legitimar el chorizo y la corrupción que no va a resolver ni los sobreprecios, ni la falta de empleo, ni la precarización laboral, ni la inseguridad, ni el narcotráfico. No resuelve nada. Ustedes se han dedicado a resolver nada. Todavía les aprobamos recursos aquí para la caja y el ministro de Hacienda prefiere dejar perder el crédito. Esta asamblea legislativa advirtió que aprendieran a hacer una ley antes de presentarla. ¿Ahora qué? ¿A quién le van a echar la culpa? Compañera y compañeros del oficialismo. ¿De quién es culpa ahora? ¿Del TCE? ¿De la sala? ¿De la asamblea? ¿Ahora de cuál enemigo imaginario es culpa que ustedes no sepan hacer una ley? En Nicaragua. El Grupo de Expertos Internacionales en Derechos Humanos para Nicaragua presentó esta semana su informe ante el Consejo de Derechos de las Naciones Unidas, donde señalan graves violaciones cometidas por el gobierno de Daniel Ortega. El informe describe una serie de abusos que el gobierno de Daniel Ortega ha cometido en contra de religiosos, especialmente de la Iglesia Católica, y la persecución de cualquier persona que opine distinto al régimen. Además, el informe agrega que la policía controlada por Ortega y su esposa, la vicemandataria Rosario Murillo, prohibieron más de 7,000 procesiones o actividades religiosas que tradicionalmente se celebran en las calles entre 2022 y 2024. Ariela Peralta, integrante del Grupo de Personas Expertas Internacionales en Derechos Humanos, creado por Naciones Unidas, detalló sobre estos abusos que comete el régimen Ortega Murillo. Las violaciones más graves que se encontraron fueron violaciones a la libertad de conciencia, a la libertad de religión, que tiene 2 dimensiones, la dimensión individual y la dimensión colectiva, a la libertad de pensamiento y expresión, a la libertad de asociación, a la libertad, al derecho a la nacionalidad, a la libertad de circulación, a la propiedad, como crímenes de lesa humanidad, los delitos de encarcelación, sometimiento, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, deportación y persecución. No es una persecución religiosa, sino es una persecución por motivos políticos. ¿Y por qué decimos esto? Porque hubo una estrategia elaborada desde el Estado, de su más alto nivel, instrumentalizando poderes del Estado, obviamente, y marcos legales, para el fin que se busca es erradicar o silenciar, o ambas cosas, a cualquier voz disidente, a cualquier voz percibida o real que sea opositora al gobierno y que pueda generar entonces un pensamiento crítico. Pero además, estas concentraciones religiosas, estas iglesias, estas expresiones de la fe católica mayormente y de algunas otras expresiones religiosas, tienen un poder de movilización per se, son capaces de movilizar a los seguidores, entonces tienen una capacidad de incidencia en la sociedad y de movilización autónoma que pone en peligro el statu quo del Estado. Entonces ahí hay un motivo de estrategia política
para callar cualquier voz disidente o cualquier foco o poder que pueda movilizar a la población, a sectores de la población con autonomía. El régimen de Ortega comete una doble violación de derechos humanos, por un lado contra la fe y por otro contra la libre manifestación de esa fe en actividades religiosas, según señaló la experta. El gobierno de Daniel Ortega también mantiene persecución en contra de las y los periodistas, señala por su parte la organización Periodistas y Comunicadores de Nicaragua, PECIN, quienes han documentado el desplazamiento forzado de al menos 37 periodistas entre julio del 2023 hasta junio del 2024. En Panamá. A partir de la neoliberalización de la naturaleza mediante concesiones de agua, territorios y biodiversidad, los conflictos socioambientales en Panamá han aumentado notablemente, evidenciando la degradación, contaminación, violación de leyes y agresividad, además de una falta de respeto a los derechos humanos. En respuesta, organizaciones ambientales y comunidades rurales han buscado estrategias para alcanzar una justicia ambiental y social. Una de estas tácticas es el Verdómetro, una herramienta web diseñada para defensoras y defensores ambientales que ofrece información veraz sobre la pérdida de cobertura boscosa en Panamá, así como datos sobre áreas protegidas, deforestación, minería, corredores naturales, infraestructura y amenazas. La información desde Panamá con nuestro compañero Olmedo Carrasquilla Águila de Radio Temblor Internacional. Presentan en Panamá el Verdómetro, un indicador de casos socioambientales. A partir de la neoliberalización de la naturaleza a través de concesiones de agua, territorios y biodiversidad, los conflictos socioambientales han aumentado al grado de que es visible la degradación, contaminación, violaciones de leyes, agresividad y la falta de respeto a los derechos humanos. En Panamá, tales circunstancias han hecho que organizaciones ambientales y comunitarias rurales organizadas hayan emprendido la búsqueda de estrategias para una pronta justicia ambiental y social. Pero para lograr aquello se ha requerido de estudio, de dinámicas colectivas y mucha energía. Una de estas tácticas es la presentación del Verdómetro, promovido por el Centro de Incidencia Ambiental CIAN, una herramienta web para defensoras y defensores ambientales que necesitan información veraz sobre la pérdida de cobertura boscosa en cualquier parte de Panamá. Además, registrando capas de áreas protegidas, deforestación, minería, mapa de corredores naturales, infraestructura y amenazas. El Verdómetro es una herramienta que CIAM ha creado, el Centro de Incidencia Ambiental de Panamá, para aportar una manera para los activistas sociales, las comunidades organizadas. Mir Rodríguez Lombardo, biólogo y generador del Verdómetro, nos comparte esta herramienta, su objetivo y proceso. Hola, yo soy Mir Rodríguez Lombardo, soy parte del colectivo Almanaque Azul y voy a hablar sobre el Verdómetro. El Verdómetro es una herramienta que CIAM ha creado, el Centro de Incidencia Ambiental de Panamá, para aportar una manera para los activistas sociales, las comunidades organizadas y demás personas interesadas de poder medir la deforestación en Panamá. Esta es una herramienta que utiliza datos satelitales, distintas fuentes de datos, ¿verdad? Y que permite que uno pueda estudiar la pérdida boscosa o la pérdida arbórea en distintos años en el territorio panameño. Entonces, es posible crear mapas en los que tú puedes ver en qué años se perdieron los bosques, ¿no? Si, por ejemplo, tú quieres estudiar qué fue lo que pasó, qué está pasando con alguna región de Panamá. Originalmente esto salió con el tema de la costa arriba de Colón, donde había aparentemente cierto nivel de pérdida de bosque por motivo de la ganadería, ¿no? Que es algo que en realidad podemos ver mucho más fuerte en la costa abajo de Colón. En la costa abajo de Colón, ahí hay una sección del corredor biológico mesoamericano, el que llamamos el corredor biológico San Lorenzo, que se ve muy afectada por la ganadería. Entonces, con esta herramienta, con el Verdómetro, podemos estudiar fenómenos como ese, ver en qué años se perdieron los bosques y podemos medir inclusive cuántas hectáreas entre el año 2000 y el año 2023 y decir, ok, en esta área cuántas hectáreas de bosque se perdieron, ¿no? Y además podemos ver cuáles son los ríos que están ahí y demás, ¿no? Entonces, el objetivo es pues facilitar una herramienta técnica para poder entender la realidad de lo que está pasando en términos de el bosque que tenemos en Panamá. Esto es súper importante porque si nosotros queremos proteger los bosques de Panamá, un país
que es básicamente, fundamentalmente un país de bosques, donde su principal riqueza es verde, ¿no? Son los bosques. Pues tenemos que entender un poco cuáles son las dinámicas. Entonces, cuando decimos que Panamá es un país carbono negativo, ¿qué significa eso? ¿Es realmente un país carbono negativo? ¿En qué sentido? ¿Dónde están esos bosques? ¿Qué tipo de bosques son? ¿Son bosques primarios, secundarios, etcétera, ¿no? Y entender bien, por ejemplo, también es fundamental cuáles son las razones por las que desaparecen los bosques en Panamá. Desde Panamá, soy Olmedo Antonio Carrasquilla Águila, de Radio Temblor Internacional para el informativo Voces Nuestras. En El Salvador. Los y las familiares de personas desaparecidas en El Salvador denuncian la inacción de la Fiscalía General de la República y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en la búsqueda de sus seres queridos y la persecución de los responsables. El Comité de Familiares de Desaparecidos en El Salvador, COFADES, y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD, han intervenido, pero con frecuencia las autoridades no reabren los casos. Carmen Argueta de COFADES y Dina Martínez de FESPAD llaman al gobierno a reconocer las desapariciones y tomar medidas para investigar y reparar a las víctimas. Vamos con el reporte de Kevin Muñoz desde Radio YSUCA en El Salvador. Los familiares de personas desaparecidas reclaman que la Fiscalía General de la República no les brinda respuesta a los casos de desaparecidos, ni realizan acciones para encontrar a los presuntos perpetradores de las desapariciones, y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos que no da seguimiento a los casos de desaparecidos. El Comité de Familiares de Desaparecidos en El Salvador, COFADES, junto con la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD, realizan acciones para encontrar a los desaparecidos, pero en muchos casos, las instituciones como la Fiscalía General de la República no han retomado los casos en los últimos años. Dina Martínez, directora de Acceso a la Justicia de FESPAD, dijo que en muchos casos se ha acompañado a las familias que buscan a los desaparecidos para que la Fiscalía vuelva a activar casos. Además, se han interpuesto denuncias en la PDDH. Sí, bueno, esta mañana estamos haciendo como una actualización de todo el acompañamiento jurídico y litigio estratégico que hacemos desde la Dirección de Acceso a la Justicia en FESPAD para las familias que buscan una persona desaparecida. En ese marco se ha acompañado en labores de pega de afiches, se ha acompañado también haciendo solicitudes bien concretas a Fiscalía para que retomen los casos, ya que algunos han sido archivados. También se presentaron 12 solicitudes a la Procuraduría de Derechos Humanos para que haga algún tipo de diligencia hacia las instancias que imparten justicia para que se retomen estos casos de personas desaparecidas por que las otras instituciones todavía no retoman, ¿verdad? Ni Fiscalía, ni Policía Nacional Civil. En ese marco también ante la Corte Suprema de Justicia, ante la Sala de lo Constitucional, se presentaron 4 amparos donde se solicitaban cosas bien puntuales, que Fiscalía retomara las investigaciones, que la Asamblea Legislativa retomara el estudio también de un marco legal especializado para la búsqueda de personas desaparecidas y que también se impartiera justicia y se hicieran actos de no repetición. Según FESPAD, se ha presentado una denuncia formal a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos para que investigue 12 casos de personas desaparecidas, así como 4 amparos ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Carmen Argueta, del Comité de Familiares de Desaparecidos en El Salvador, dijo que buscan que el gobierno reconozca las desapariciones para tener justicia y reparación de los casos presentados. Fíjense que lo que nosotros estamos buscando que primero que el gobierno reconozca las desapariciones, porque hasta la fecha de hoy no las ha reconocido. Y ya una vez las reconozca, pues entonces que nos dé acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación de cada caso. Somos miles de madres las que estamos en esta lucha y en ningún, por ejemplo, en mi comité, en ninguno de los casos hemos tenido respuestas, se han llevado escritos tanto a la Fiscalía como a la Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos y no hemos tenido respuesta alguna, ni tanto ni de parte de las autoridades como de la Procuraduría. Entonces, lo que buscamos es que cada caso se mire, que cada caso resuelvan cada caso y que se apeguen al protocolo de acción urgente, al PAU.
Además, FESPAD hace un llamado al comisionado presidencial para los derechos humanos y libertad de expresión, Andrés Guzmán, a que realice diligencias para que las instituciones investiguen y sancionen a los victimarios y reparen a las víctimas. Desde Radio YSUCA en El Salvador, para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, informó Kevin Muñoz. En México. En este país, las comunidades indígenas enfrentan desafíos para ejercer el don de la partería. En este reportaje exploramos la realidad que viven muchas parteras y la importancia de este oficio, narrado en las propias palabras de mujeres indígenas. Escuchemos el reportaje sobre esta importante labor ancestral con nuestra corresponsal Leticia Hernández desde Radio Guayacocotla. Amigos y amigas de América Latina, les saludo desde México en este informativo Voces Nuestras para contarles sobre el trabajo y la importancia de conocer la partería en comunidades originarias en México. A través de este espacio, escucharemos la voz de mujeres parteras que cuentan sus experiencias de esta labor sagrada y los cambios que han enfrentado para ejercer su don. Tan valientes que había en aquellos tiempos. Las parteras tradicionales, también conocidas en algunos lugares como matronas o comadronas, son mujeres que han adquirido conocimientos y habilidades para atender el parto y otros aspectos de la salud reproductiva de las mujeres a través de sus abuelas o dones. De acuerdo a testimonios de mujeres embarazadas, la partería disminuye la violencia obstétrica. Además, disminuye cesáreas e intervenciones innecesarias en el parto. De acuerdo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, demanda el reconocimiento y respeto a la partería tradicional ante la violencia obstétrica y afirma que parir y nacer sin violencia es un derecho humano y esencia misma de esa práctica ancestral. Aunque históricamente la partería lo han querido desaparecer, en México hay 15.400 parteras, atienden casi 90.000 partos al año. Estos son datos recabados por el periódico Pie de Página. En este programa tenemos la palabra de Ofelia Pérez del Movimiento de Parteras de Chiapas. Nos platica su experiencia y lo que implica ser partera. Viene la vendimia con el invierno. Ven aquí, partera, que tengo miedo. Pues mi nombre es Ofelia Pérez Ruiz. Soy vocera del Movimiento de Parteras de Chiapas Nichichín, pero también formo parte de una organización que se llama Camati Mujeres Construyendo Desde Abajo. Hace 7 años nace lo que es el Movimiento de Parteras de Chiapas Nichichín. Soy partera desde hace 22 años. Me nació ser partera porque también mi mamá, mi abuela, pues también son parteras. Pues hasta que un día me soñé, ¿no? De que una señora grande me estaba enseñando cómo tenía yo que atender a una mujer embarazada cuando venía bien su bebé o cuando viene atravesado, cuando viene sentado. Y entonces pues fue así como me despertó mi don, ¿no? Donde me animó a seguir. Piensan que la partería tradicional simplemente se enfoca en la atención de parto o cachar bebé, dirían por ahí. El trabajo de las parteras es muy amplio, desde antes del embarazo, durante el embarazo, posparto, y después del posparto, porque también necesita la atención de los bebés durante su crecimiento y otras situaciones que pueden enfrentar la comunidad, ¿no? Entonces, la medicina tradicional es muy amplia, ¿no? O la partería tradicional es muy amplia, que no solo es atender física o el cuerpo de la mujer, sino también cosas emocionales, cosas espirituales, cosas psicológicas y todo eso, porque hace de todo. No solo es atender un bebé y ahí se acabó, sino es mucho más allá todavía la atención que da una partera. Nunca falta un trabajo de parto aquí en la comunidad. Todas las parteras o parteros, el acompañamiento que ofrecen a las mujeres embarazadas se toma en cuenta y está vinculado con la espiritualidad, el ritual, la cultura y lo psicológico en el proceso de embarazo, parto y posparto. Aunque las mujeres embarazadas han manifestado sentirse en confianza con una partera,
Ellas siguen teniendo limitaciones para ejercer su labor. La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 2, las autoridades tienen la obligación de asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud, aprovechando debidamente la medicina tradicional. Sin embargo, no ha sido sencillo para las y los parteros. El 26 de marzo del año 2024 entró en vigor la reforma de la Ley General de Salud, que permite que las parteras tradicionales puedan emitir certificados de nacimiento en México. Sin embargo, la realidad es otra. Las parteras carecen del acceso de certificados de nacimiento, es decir, batallan para obtener un certificado y otorgarle a la familia. Tener acceso a este trámite forma parte del derecho a la identidad. Margarita, mujer indígena Tenec de la Sierra Otontepec de la comunidad Cruz Manantial, municipio de Chontla, Veracruz, nos narra su historia y cómo trabaja siendo partera. Porque yo no tenía nada, no sabía qué hacer, pero pues ahí aprendí, ya trabajos que saqué en chamaco y con eso ya, como que ya me dio más valor. Sí. Y así me buscaron, atendía yo 2 por semana. Ajá. Y ahorita ya no, le digo que ahorita ya no. Como decía mi suegra, dice mi mamá, nosotros nos hemos aliviado en la casa sin partera. Aquí, mira, ya cuando llega la partera ya el chamaco ya está. Y sí es cierto, porque a mí me ha tocado. Sí es verdad, a mí me ha tocado ir hasta Canoas. Lejos, es una comunidad de 2 horas de camino. Ajá. Ya cuando llego, hasta 2 chamacos tiene la señora tirada. Y mira, no le pasó nada, le digo, ahí está. Apenas estábamos comentando antes que ahorita los que atendí yo, 2 chamaquitos ya están grandes. Hay muchas parturientas que son muy son rápidas, por decir así, son rápidas, y nomás empiezan los dolorcitos y tiran el agua y ya se va afuera el chamaco. Ese es muy bueno, para mí es muy bueno, pero allá a los hospitales llegan, se cae el chamaco afuera del patio. Entonces, ¿qué es eso? La atención de ellos, y ya la acostamos y eso es todo. Me dice la curandera porque rezo con tabaco. Confío en el gran espíritu y con el cóndor vuelo. El sistema de salud deberá seguir adaptándose a la cultura de las comunidades indígenas para que se cumpla el derecho a ejercer la partería y sea una realidad para muchas mujeres indígenas y campesinas. Además, deberá ser accesible, seguro y confiable. Yo soy Leticia Hernández de Radio Guaya, La Voz Campesina, y nos escuchamos en otro programa más. En Guatemala. La Organización de Mujeres Musulmanas Guatemaltecas por Palestina propició el foro Por una Palestina Libre, la tarde del sábado 27 de julio del 2024, en la ciudad capital de Guatemala. El objetivo fue poner sobre la mesa la situación actual del pueblo palestino, el cual continúa siendo asediado por la artillería pesada del gobierno de Israel. En el espacio se denunciaron los ataques armados del ejército israelí y las masacres diarias de civiles desarmados, exigiendo justicia y acción inmediata. Pasemos a la información con nuestro compañero Marco Hernández Arévalo desde el noticiero Mayacat de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER. Soy musulmana guatemalteca y estamos aquí todas las mujeres musulmanas guatemaltecas apoyando la resistencia del pueblo palestino ante el genocidio que está ocurriendo ahora mismo. La Organización de Mujeres Musulmanas Guatemaltecas por Palestina, en conjunto con la Asociación Palestina Guatemalteca, la Organización Ruedas por Palestina y otras 3 organizaciones de sociedad civil, realizaron la tarde del pasado sábado 27 de julio de 2024 el foro Por una Palestina Libre en la ciudad de Guatemala. El objetivo fue poner sobre la mesa la situación actual del pueblo palestino, el cual continúa siendo asediado por la artillería pesada del pueblo de Israel. Fátima Arias, de Musulmanas Guatemaltecas por Palestina, nos comentó. Todos estamos muy tristes, preocupados, porque el genocidio puede llegar a ser total. Gaza está siendo exterminada totalmente, es una limpieza étnica, en su mayoría niños, mujeres, hombres, familias completas están siendo exterminadas y estamos pidiendo a la población guatemalteca que por favor colaboren con el pueblo palestino. Con el gobierno de Guatemala estamos agradecidos
agradecidos porque votó a favor de que el Estado de Palestina estuviera en la ONU. No todos los países lo han hecho, pero Guatemala votó porque sí existiera un pueblo palestino, porque no sé cuándo dejó de existir, siempre ha sido un pueblo palestino, un Estado palestino, y en algún momento fue borrado de la historia por los intereses de países, por cuestiones de poder, pero pensamos que puede hacer más el gobierno de Guatemala, puede poner más resistencia, pedirle al Estado de Israel que trate la manera de no continuar con este genocidio, cortar relaciones con Israel si así es necesario, porque hay mucha ignorancia en Guatemala sobre lo que realmente está pasando y solo tienen un lado de la versión de la historia, pero no toman en cuenta el lado de la versión de los palestinos. Quisiéramos que se informe. Es un problema de robo de tierras, es un problema de establecer un estado encima de otro, es un problema de destierro, así que realmente no se dejen confundir, no es un tema religioso, es un tema de apartheid, es un tema de querer crear un estado desarmando otro, y es un tema de expulsión de la gente autóctona de una ciudad o de un país para sustituirla por colonos. Asimismo, Jorge Abed, secretario de la Asociación Palestina en Guatemala, expresó: Bueno, lo que se está sucediendo es un apartheid, es un exterminio total. Realmente no es una guerra, es un genocidio, y prueba de ello es que todos los videos que ustedes ven en internet van relacionados a muerte de civiles. No hemos visto hasta el momento soldados o miembros de la resistencia palestina caídos, o no hemos notado armamentos decomisados como tal para que se diga que es una guerra entre una facción palestina y un ejército israelí. No lo vemos. El ejército israelí bombardea todos los días y hay asesinatos todos los días, y el problema es que la mayor parte de las víctimas son mujeres y niños. Es inaudito el hecho de conocer en medios de prensa donde se escucha que bombardearon un campamento porque el servicio secreto israelí tenía conocimiento que por ahí andaba un mercenario de Hamas, por ejemplo, ¿va? Y entonces, ¿qué hacen ellos? En lugar de buscar a esa persona, lo que hacen es aniquilar completamente a un vecindario. Eso es totalmente inhumano y está fuera del derecho internacional. Hay una guerra mediática de desinformación, que esa sí es una tercera guerra mundial, es la guerra mundial de la desinformación. Hay más redes sociales al alcance de cualquier persona, y la gente de poder de estos países lo que hacen es mejor cooptar medios de prensa y seguir un discurso favorable a ellos. Por favor, no se dejen engañar. Han confundido el genocidio con un derecho divino, han confundido el genocidio con una situación religiosa, y no es así. Según una publicación de la revista médica británica The Lancet, hecha pública a inicios de julio de 2024, la estimación de las víctimas por el conflicto entre Palestina e Israel ascendería hasta los 186,000 víctimas mortales en el territorio de Palestina, en la región conocida como la Franja de Gaza. Para el noticiero intercultural Fejer Mayacat, Marco Hernández, informando desde los territorios. Noticias con identidad mesoamericana. Informativo Voces Nuestras. Hola a todos, el Movimiento de Valientes les trae una noticia emocionante rumbo a la primera conferencia ministerial para poner fin a la violencia contra la niñez en Bogotá, Colombia. Hasta el 8 de noviembre estaremos trabajando en acciones escalonadas para poder llegar a la conferencia ministerial a través de una estrategia. Colombia y Suecia se pusieron de acuerdo para que este 7 y 8 de noviembre se pueda llevar a cabo la primera conferencia ministerial mundial, donde se tomarán decisiones en una agenda para la próxima década. Necesitamos participar de este evento y para ello debemos prepararnos.
La iniciativa 2-0. Este evento se realizará en Bolivia del 16 al 20 de julio. En este participarán activistas de diferentes países para poder fortalecer sus habilidades de incidencia política, que son herramientas necesarias para formular y presentar propuestas de políticas públicas en la conferencia ministerial. Pero eso no es todo. Nuestra campaña regional del 9 de agosto es parte de nuestra estrategia. Esta campaña, donde todas y todos salimos a las calles en solidaridad con las víctimas de violencia sexual, servirá como una base de apoyo para poder llevar nuestras propuestas al Congreso Ministerial. El evento 2-0 y la campaña del 9 de agosto están estratégicamente pensadas para reforzarse mutuamente y maximizar su impacto en la conferencia ministerial. Las propuestas desarrolladas en los talleres de 2-0 se socializarán y respaldarán durante la campaña del 9 de agosto, asegurando que lleguen a la conferencia con una fuerte base de apoyo. No te pierdas de nuestras actividades porque el movimiento de valientes está más unido que nunca. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. Y así concluimos la emisión 835 del Informativo Mesoamericano Voces Nuestras. Agradecemos profundamente a nuestra red de corresponsales y personas colaboradoras, así como a nuestra valiosa audiencia cuyo apoyo es fundamental para este espacio informativo. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Voces Nuestras y visitar nuestro sitio web vocesnuestras.org para acceder a más contenidos y recursos educativos. Les acompañamos en esta emisión Génesis R. Cruz y Joaquín Tapia Arenas. Me despido con un fuerte abrazo a la distancia y con el compromiso de regresar la próxima semana con más información desde los territorios. Hasta entonces. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y Pan para el Mundo.